Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a esta administración, a esta enseñanza. Es la clase número 2 de nuestra identidad en el reino de Adonai. Sean todos bienvenidos los que estamos ahorita en vivo y los que posteriormente estarán uniéndose a esta enseñanza por medio de las diferentes redes sociales. Somos Teba Yeshua, Arca de Salvación, una Quejilá israelita, y somos una congregación virtual. Esta administración la estaré dando yo, mi nombre es Lupita León, y vamos a dar inicio con el siguiente tema. La semana pasada estuvimos viendo algunos temas que tuvieron que ver con el Evangelio del Reino, con quién es Yeshua, con el pacto y las promesas hechas a Abraham, y hoy vamos a ver de qué se trata ese pacto con Abraham. Ese pacto en el que el Creador le dice lo siguiente: para ser tu Dios y el de tu descendencia. Génesis 17, 1 al 9. Dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Shaddai se le apareció y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El Creador siempre ha pedido que andemos delante de Él y seamos perfectos. Se lo está pidiendo directamente a Abraham personalmente. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto y el Creador les habló diciendo que iba a enviar un ángel delante de ellos que los introdujera a la tierra prometida y que anduvieran correctamente delante de Él. Voy a abrir mi Biblia para mostrarles en pantalla estos pasajes. Es Éxodo. Amados, ¿se logra ver toda la Biblia? Si no, para ahorita hacerla un poquito más pequeña. Amén, hermanita. Ok, muchas gracias, amado. Okay. Es Éxodo 23:20. El Creador le dice así a Moisés: yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Sé prudente delante de él, dice el Creador. Sabemos perfectamente que este ángel que el Creador está enviando es su imagen visible. Su imagen visible, lo que vimos la semana pasada, que es el Sarjapanim, la cara de Dios, el rostro de Dios, porque este ángel que va delante del pueblo en Jueces 2:1 se identifica con el Creador. Josué 3:1. Perdón, Jueces 2:1. Perdón. En Éxodo 14:19, me voy a regresar un poquito. Éxodo 14:19 sucede exactamente lo mismo. Les dice la escritura: el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Esto sucedió, amados hermanos, cuando los egipcios iban persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces el ángel de Dios, la presencia de Dios, la imagen de Dios se puso entre el pueblo de Israel y los egipcios.
Entonces, en Jueces, capítulo 2, este ángel dice lo siguiente: el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? El ángel del Señor se identifica con el Creador, porque está diciendo: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. ¿Cuál pacto? El pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Malaquías 3:1, también estuvimos viendo la semana pasada este pasaje, este versículo, y dice de la siguiente manera. Malaquías 3:1, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Sabemos que este primer mensajero es Juan el Bautista. Y vendrá de repente a su templo a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Este ángel del pacto, este mensajero del pacto es exactamente el mismo que estamos viendo en este pasaje. Juan 14:2-3, Yeshua dice las siguientes palabras. Juan 14:2-3 dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes. Yeshua es el que va a introducir a su pueblo en la tierra prometida. Y va a hacer exactamente lo mismo que hizo el ángel de Yud-Hei Bab-Hei, o el Sar-Hapanim que estuvimos viendo la semana pasada. Ese mensajero del pacto es exactamente el mismo Yeshua. Amén. Dice: yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham, aquí aún no se le había cambiado el nombre a Abraham, se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitud, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Quiero que noten, amados hermanos, que el Creador está diciendo que este pacto que está haciendo con Abraham es por todas sus generaciones, con la descendencia de Abraham por todas sus generaciones, y es un pacto eterno. ¿De qué se trata el pacto? De ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Este es el mismo pacto que el Creador les recuerda en el monte Sinaí, en Éxodo 19:5-6, dice lo siguiente. Éxodo 19, 5-6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces, el Creador le está diciendo a Moisés para
pasarle la información a todos los israelitas de su pacto. Este es el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, como lo vamos a estar viendo más adelante. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y yo seré su Dios. Dijo además Elohim a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ese es el mismo pacto, amados, que en Génesis 26, 2 al 5, hace con Isaac, y en Génesis 35, 9 al 12, hace con Jacob. Génesis 26, 2 al 5 dice de la siguiente manera. Aquí el Creador le habla directamente a Isaac. Dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es el mismo pacto que en Génesis 35, 9 al 12, hace con Jacob. Génesis 35, 9 dice lo siguiente, cuando Jacob volvió de Padán Aram, Elohim se le apareció de nuevo y lo bendijo. Ya se le había aparecido anteriormente y aquí se le vuelve a aparecer. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así como Abraham, amados, le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Abraham, aquí a Jacob le está cambiando el nombre a Israel. Y le puso por nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. Y la tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Ahora, amados, ¿qué incluye el pacto que el Creador está haciendo con Abraham, Isaac, Jacob y todas sus generaciones? Y estas son algunas de las cosas que encontré. No que sean todas, son algunas de las cosas, puede haber algunas más, pero quise mencionar estas 5 cosas. La primera cosa que incluye este pacto es ser Él nuestro Dios y nosotros su pueblo. Como se lo dijo en el pasaje que tienen arriba de su pantalla, se lo dijo a Abraham, también se lo dice a Israel en Levítico 26, 12. Levítico 26, 12. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo es parte del pacto. También incluye este pacto la tierra de Canaán, como lo leímos en el pasaje, se lo dijo tanto a Isaac, se lo dijo a Abraham, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, se lo dijo a Isaac y también se lo dijo a Israel, a Jacob, a quien le cambió el nombre de Israel. Y también se lo dice al pueblo de Israel, a Moisés para que se lo comunique al pueblo de Israel en Éxodo 6:4. Éxodo 6:4 dice así, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y en el Salmo 105 también lo dice el salmista. Salmos 105 dice de la siguiente manera. Dice, oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos.
Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, también lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como posesión de la heredad de ustedes. Entonces, la tierra de Canaán está incluida en el pacto que el Creador hizo con Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Y también lo está la Torah. También el pacto incluye la Torah. Éxodo 24, 3 al 7 dice así. Éxodo 24, 3 al 7. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. 3 al 7, ok, más adelante también. Dice, y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces, el libro del pacto es la Torah, la ley del Dios, que está incluida dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con toda su descendencia. También otra cosa que incluye el pacto es ser un reino de reyes y sacerdotes. Éxodo 19, 5 al 6 dice de la siguiente manera. Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y otra cosa que incluye el pacto es bendición. Génesis 12, 1 al 3, el Creador bendice a Abraham. Y dice así la escritura. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, bendición también incluye el pacto que Dios hizo, que Yahvé hizo con Abraham. Amén. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde con los textos que están en su pantalla, tanto de lo que conocemos como Antiguo Testamento, tanto del Nuevo Testamento, vamos a comprobar que Israel es y seguirá siendo el pueblo escogido. ¿Por qué? Por las promesas que Dios le hizo a Abraham, como acabamos de leer. El pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con toda su descendencia. Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Este pasaje, amados hermanos, es cuando el Creador estaba enviando a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En Deuteronomio 32, 9 al 10 dice lo siguiente, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, lo cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. Entonces, Jacob es la heredad del Creador. Salmo 105, 6 dice, oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob,
sus escogidos. Y como mencioné en la clase pasada, amados hermanos, dentro de las cosas que debemos de tomar en cuenta en este estudio y en todo nuestro estudio de la escritura es que el significado de los términos no cambia. Por lo tanto, la escritura dice que los hijos de Jacob son los escogidos de Dios. Entonces, cuando estemos leyendo el Nuevo Testamento y hable de los escogidos, ya sabremos de quién está hablando el que es el escritor o la carta que estemos leyendo. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Otra vez está diciendo que Israel, Jacob, es a quien el Creador ha escogido. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas, inspirado por Elohim, está citando las palabras de la Torá que Moisés le iba a decir al faraón. En el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, al día de hoy muchos dicen que no, que Israel ya fue desechado. Sin embargo, vemos que aún en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo en Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 11, 28 a 29, vemos que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Romanos 9:4 dice así, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, que dice Éxodo, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas. Elohim bendito por los siglos. Amén. Lo que les estaba mostrando en la diapositiva pasada, las cosas que incluye el pacto, son algunas de las cosas que Pablo también está mencionando aquí. Pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En Romanos 11, 28 al 29, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El Creador ya escogió a Israel y es irrevocable esta elección. Es irrevocable porque el Creador ya escogió a Israel. Y pese a toda circunstancia, pese a todo lo que haya sucedido en el pasado, el Creador no cambia, como vimos también en la clase pasada. El Creador no cambia. El Creador ya eligió a Israel y no va a cambiar su elección, porque es irrevocable. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. Ahora, tenemos en la cultura hebrea que las herencias se entregaban siempre al hijo mayor. La bendición del padre, la bendición que tenía el padre, en la cultura hebrea se le daba al hijo mayor. Sin embargo, sucedió algo muy especial cuando Jacob, cuando Israel estaba bendiciendo a sus hijos. La herencia se divide en dos. Tenemos como número uno la monarquía, la preeminencia y la bendición sacerdotal, que se le dio a Judá. ¿Por qué se le dio a Judá? Porque, como vemos en la escritura, el hijo mayor o el primogénito era Rubén. Sin embargo, por su pecado, perdió el derecho a la herencia. El segundo hijo fue Rubén. ¿Alguien recuerda el nombre del otro hijo, del siguiente, de Rubén? Simeón. Simeón. Simeón y Leví. Gracias, amada. Simeón y Leví. Seguía Simeón y luego Leví, ambos por defender a su hermana del pueblo de Siquem, lo que sucedió con la hermana de los 12 patriarcas. Ellos actuaron de una mala manera, también perdieron este derecho de primogenitura. Entonces,
pasó a Judá, que es el cuarto hijo, y a José, que es el primero de la segunda esposa de Jacob. La porción doble pasó a José y la monarquía, preeminencia y bendición sacerdotal pasó a Judá. Y dice Génesis 49, 8 al 12, este es el pasaje donde Jacob bendice a Judá. Ya bendijo a los anteriores, ahora bendice a Judá y dice así: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus descendientes blancos por la leche. Silo es un apunte profético, amados, a nuestro Mesías. Y nuestro Mesías, que viene a ser rey de su pueblo, amados, ¿de qué tribu viene? De Judá. De Judá. Exactamente. Judá. Entonces, la monarquía viene de Judá y de Judá viene el que será rey en Israel como se le prometió a David. Y como vimos en la primera clase, cuando estuvimos viendo Lucas capítulo 1, en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de Johanán, y en el anuncio del nacimiento de nuestro Mesías, Yeshua. Ahora tenemos un capítulo anterior de Génesis 49, en Génesis 48, Jacob va a bendecir a los hijos de José. Y sucede lo siguiente, Génesis 48, 13, dice lo siguiente: José tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel. Aquí voy a abrir un paréntesis, amados. Cuando se bendecía a los hijos, con la derecha se bendecía al primogénito y con la izquierda se bendecía al que no era primogénito. Entonces, José tomó a los dos, a Efraín con la derecha y hacia la izquierda de Israel. Efraín es el segundo hijo de José. Entonces, Efraín quedaba a la izquierda de Israel y Manasés, que lo tomó con la izquierda, quedaba a la derecha de Israel para recibir la bendición como primogénito. Manasés era el primogénito de José. Dice, pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito las manos, como lo podemos ver en la imagen, amados. Aunque Manasés era el primogénito, Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Vemos cómo en este pasaje Jacob dice que, aunque leímos en los pasajes anteriores, de la anterior diapositiva, que Dios mismo se le aparece a Jacob, él menciona aquí el Dios delante de quien anduvieron mis padres, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Aunque fue Dios mismo que se le apareció, él lo llama como si fuera un ángel. Sabemos exactamente que este ángel, entre comillas, y lo digo entre comillas porque es el creador mismo, lo pueden ver en los pasajes de Génesis 32, 22 al 30 y 35 desde el 1 hasta el 13, en donde dice que Jacob peleó con Dios, luego es Dios mismo quien lo bendice. Sabemos exactamente que es exactamente la misma manifestación del ángel de Dios que iba delante del pueblo de Israel y luego se puso atrás cuando los egipcios iban persiguiéndolos. Es el mismo ángel del pacto que es mencionado en el pasaje que leímos de Éxodo.
Bueno, en los dos pasajes y en el pasaje que leímos de Malaquías, el ángel del pacto, es exactamente el mismo. ¿Y quién es el que vino, amados hermanos, a hacer un pacto renovado o un nuevo pacto? Yeshua. Exactamente, Yeshua. Yeshua vino y cuando estaba tomando la cena de Pesaj con sus discípulos dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Él estaba haciendo un nuevo pacto con sus discípulos y es el mismo ángel del pacto que leímos en Malaquías 3:1. Amén. Dice, cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. En el hebreo, amados hermanos, aparece la palabra Melo Hagoyim, que es llenará las naciones. O sea, Efraín, la bendición que él recibió es que él llenará las naciones. Conforme a la promesa que vimos que el Creador le hace a Abraham en Génesis 12:3, que posteriormente le hace a Jacob en Génesis 49, 22 al 26, perdón, Génesis 49, 22 al 26, es la bendición que le hace a José. Vamos a comprobarlo. Génesis 49, 22 al 26. 49. Rama fructífera es José. Perdón, rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Entonces, la bendición que le está dando a José aquí es la bendición que le dio a los hijos de José. En Lucas 21:24 hay unas palabras que dijo nuestro Mesías, que a continuación las vamos a leer. Lucas 21:24. Voy a comprobar que sea así. Lucas 21:24. Es en el pasaje donde Yeshua predice la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces dice, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes y los que estén en medio de la ciudad, aléjense y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son los días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aquí, amados hermanos, se está refiriendo al reino de Judá. Dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? Los mismos que menciona Pablo en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, 25 al 27. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es exactamente, amados hermanos, la misma promesa o profecía que se le hizo a Efraín. Esta plenitud de gentiles, estos Melo Hagoyim. Lo mismo que está diciendo nuestro Mesías,
que Jerusalén será tomada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo. Me voy a regresar al pasaje. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Voy a continuar en Romanos. Dice, así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, o sea, la plenitud de la descendencia de Efraín que llenaría las naciones, como nos lo dice el pasaje de Génesis, llenará las naciones cuando todos esos descendientes de Efraín entren al pacto, entren a ser pueblo de Dios, entonces se completará la profecía. Así todo Israel será salvo. Amén. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a recordar un poco lo que pasó en la historia de Israel. Vamos a recordar un poco la historia, parte de la historia para entender un poquito lo que sucedió con los antepasados. Tenemos que, de Éxodo 1 al 15, Israel sale de Egipto. Salieron de Egipto por la promesa dada a Abraham, que su descendencia estaría en esclavitud en Egipto por 400 años. El pueblo de Israel dura 40 años en el desierto hasta que perece la generación que sale de Egipto. Esto lo podemos encontrar en Éxodo, en Levítico y en Números, o sea, en toda la historia. ¿Por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? Por el pecado, porque desobedecieron a Dios constantemente. Entonces el Creador les dijo que iban a durar 40 años en el desierto, hasta que pereciera toda la generación que de 20 años para arriba salió de Egipto. Entonces, los israelitas, la nueva generación, entran a la tierra prometida. Esto lo tenemos en Josué capítulos 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Como la nueva generación entra a la tierra prometida, dirigidos por Josué. Por alrededor de 400 años después de que entran a la tierra prometida, tuvieron jueces. Esto lo vemos en todo el libro de Jueces hasta Primera de Samuel del 1 al 7. Después de Samuel, ellos piden un rey en el tiempo de Samuel. Esto lo vemos en Primera de Samuel 8 al 10, o sea, los capítulos 8 hasta el 10. El Creador accede a darles un rey, aunque se enojó por la manera en que se lo pidieron, pero él accede y les da como rey a Saúl, quien, si leemos la historia de Primera de Samuel 15, vamos a ver que él fue destituido, desechado como rey por causa del pecado, por causa de desobediencia. Él fue destituido como rey. Y el Creador elige a David. Y después de David queda como rey Salomón. Esto lo vemos desde 2 de Samuel 2 hasta y en 2 de Samuel 2 es cuando David queda como rey, es elegido como rey, y en Primera de Reyes 1, 28 al 53, David, ya anciano, pone como rey a Salomón. Bajo estos tres reyes, toda la monarquía de Israel estuvo unida, las 12 tribus de Israel estuvieron unidas bajo los reinados de Saúl, de David y de Salomón. Sin embargo, amados hermanos, por causa del pecado de Salomón, el Creador le anuncia que va a dividir el reino de Israel. Y entonces el Creador divide a Israel por causa del pecado, que, como lo vamos a leer en algunos de estos pasajes. En Primera de Reyes 11, 9 al 13, el Creador le anuncia a Salomón que va a dividir el reino. En Primera de Reyes 11, 29 al 36, el Creador se lo anuncia a Jeroboam. Vamos a leer los pasajes. Primera de Reyes 11, 19 al 13.
19 dice así. A ver, Primera de Reyes 11, 9 al 13. Perdón, es 9, no 19. El Señor levanta adversarios, entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado, y el Señor le dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, por amor a David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Entonces le anuncia al Creador que va a dividir el reino. Se lo anuncia a Jeroboam en el mismo pasaje más adelante, a partir del versículo 29 hasta el 36, el Creador se lo dice a Jeroboam a través del profeta Ahías. Y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, el silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos, conforme a las 12 tribus de Israel, y le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que él ha escogido de entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Entonces, a causa del pecado de adorar otros dioses, es que el Creador divide el reino de Israel, como lo podemos ver en la imagen. En Primera de Reyes 12, 1 al 15, después de la muerte de Salomón, queda como rey en Israel Roboam, pero sucede que Salomón había puesto impuestos al pueblo. El pueblo se fue a quejar con Roboam que esos impuestos eran muy altos, que por favor se los disminuyera. Sin embargo, Roboam no quiso, no escuchó el consejo de los ancianos y al contrario les aumentó los impuestos. Esto sucedió para que el pueblo entonces escogiera apartarse de Roboam y poner como rey a Jeroboam. Esto lo tenemos en Primera de Reyes 12, 25 al 33. Cuando el pueblo, perdón, cuando el pueblo se divide es Primera de Reyes 12, 16 al 24. En la promesa que el Creador le hace a Jeroboam, cuando le anuncia la división del reino, le dice y le promete que él lo va a bendecir si guarda todos sus mandamientos. Sin embargo, Jeroboam también pecó. También pecó y esto pues causó que también todo el pueblo pecara, al igual que el rey. En Primera de Reyes 12, 25 al 33 nos dice lo siguiente. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí de allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora el reino se volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificio a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Recordemos, amados, que la Torá manda al pueblo 3 veces al año a subir a Jerusalén en las fiestas. Entonces, Jeroboam pues tuvo temor de que cuando el pueblo subiera a Jerusalén a adorar en las fiestas, se volvieran a su siervo Roboam. Dice, así que el rey buscó consejo, hizo 2 becerros de oro
y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén, aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel, que Betel significa casa de Dios, y el otro lo puso en Dan. Entonces, vemos a Jeroboam haciendo exactamente lo mismo que hizo Salomón. Y esto fue motivo de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Imagínense, amados. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar, así hizo en Betel, casa de Dios, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Que él había planeado en su propio corazón. Es por eso que nos dice la escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeroboam estaba yendo en contra de la Torá. Entonces el reino se divide en dos, como lo vemos aquí en pantalla. El reino del norte, la parte azul, recibe varios nombres: Casa de Israel, Israel, Efraín, Casa o Reino del Norte. Y esto es importante, amados hermanos, para entender la profecía y para entender también el Nuevo Testamento. Porque en la profecía vamos a encontrar que de repente el profeta y le dijo a Israel, o le dijo a la casa de Israel, o le dijo a Efraín, o al reino del norte. Y a veces pensamos que cuando se refieren a Israel en los profetas se refiere a las 12 tribus. Pero ¿por qué? Porque se ignora esta división del reino de Israel. El reino del sur, sin embargo, queda como reino de Judá, judíos, Jerusalén, Judea, casa de David, etc. De los reyes de Judá, a partir de Jeroboam y de Roboam, amados, de todos los reyes que hubo en Judá, hubo algunos que hicieron lo bueno, específicamente dos, de todos los que hubo. Y de todos los reyes de Israel, del reino del norte, todos hicieron lo malo, absolutamente todos. Y eso causó que el Israel fuera exiliado, tanto el reino del norte en el 722 como el reino del sur en el 586. Vamos a leer. Después de la división del reino de Israel, queda como rey sobre Israel en el reino del norte Jeroboam, a quien Dios le prometió engrandecerlos si permanecía fiel. Sin embargo, él no obedeció. Puso ídolos en Betel y otro en Dan. Además, cambió la fiesta del séptimo mes por una en el mes octavo y el pueblo siguió sus pasos. Lo acabamos de leer en Primera de Reyes 12, 16 al 33. Por siglos, el Creador envió a sus profetas para advertir a Israel y a Judá que se volvieran de su pecado. Sin embargo, no escucharon. Y esta rebeldía dio como resultado el exilio primero de Israel por el imperio asirio alrededor del 722 antes del Mesías. En Segunda de Reyes 17, 7 al 23, a continuación lo vamos a leer. Segunda de Reyes 17, 7 al 23. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto, al destierro en Asiria. Voy a hacer un poquito a la izquierda la Biblia para que podamos ver la parte morada. Ay, perdón. La parte morada y podamos ir entendiendo un poquito más de esto. Dice, y los puso en Alá, en Abor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto.
y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. O sea, el pueblo de Israel empezó a imitar a las naciones que había a su alrededor y también a seguir las costumbres que los reyes habían introducido, costumbres que no estaban ordenadas por Elohim, por el Creador Todopoderoso. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras, deidades femeninas, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí, en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas, provocando al Señor. Y sirvieron a los ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no harán esto. Entonces, como podemos ver, ok, voy a seguir leyendo. Y sirvieron a los ídolos, ok, el Señor amonestaba a Israel y a Judá, Israel y Judá, por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros de oro. Y bueno, lo que leímos que hizo Jeroboam. Tenemos también que la casa de Judá también desobedeció y fue llevada cautiva en el 583 antes del Mesías por 70 años. En el tiempo y vemos después de los 70 años que en el tiempo de Esdras y Nehemías, un porcentaje de judíos regresaron y reconstruyeron el templo y la ciudad. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 1, perdón, Segunda de Reyes 25, desde el 1 hasta el 26, como el reino de Judá es llevado cautivo. No lo voy a leer todo, amados. Anoten la cita para que lo lean con calma. Como el reino del sur, o sea, Judá, lo voy a regresar en la diapositiva, Judá es llevado cautivo a Babilonia. El reino del norte es llevado por los asirios y el reino del sur es llevado por Babilonia y regresan 70 años después. Y esto, amados hermanos, había sido profetizado por el Creador o había sido advertido por el Creador desde la Torá. Cuando Moisés cuando Moisés les recuerda todos los mandamientos en el libro de Deuteronomio o de Barim, a la nueva generación, Moisés les dice lo siguiente en Deuteronomio 28:15, pero sucederá. Este pasaje, amados hermanos, de Deuteronomio 28, enumera bendiciones y maldiciones. Dentro de las maldiciones está lo siguiente, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los israelitas en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Y no hago solo con ustedes este pacto y este juramento, sino también con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están hoy aquí con nosotros.
cuando fue el exilio ya habían pasado varias generaciones. Por lo tanto, también cayó sobre ellos esta parte de maldiciones, de ser esparcidos en todas partes de la tierra, ser dispersados, porque si ya en la tierra de Israel servían otros dioses, pues entonces el Creador los dispersa y los envía a las otras naciones para que adoren dioses extraños, para que sirvan a dioses extraños que ellos no habían conocido, dioses de madera y de piedra. Esto sucedió, amados hermanos, como ya lo leímos, por causa del pecado. El reino de Israel se divide y esto es muy importante porque más adelante vamos a estar viendo, amados, cómo todas estas promesas y profecías tienen que ver con todos nosotros. Es necesario que conozcamos todo lo que sucedió en el pasado para que entonces podamos entender lo que sucedió en el tiempo del Mesías, la razón por la cual Pablo, Pedro, Juan, Santiago, el mismo Yeshua, escriben y dicen lo que dijeron dentro de sus escritos, porque si no entendemos lo que sucedió en el pasado, pues no vamos a entender lo que ellos dijeron. Y es también para poder entender lo que va a suceder en el futuro. Amén, amados. Entonces, hasta aquí la segunda clase de nuestra identidad en el reino de Adonai.